guerra sin parangón en la historia de los Estados Unidos. Lucharon contra un telón de fondo de confusión política y social. Fue un conflicto donde Oriente se enfrentó con Occidente en la jungla y en el dormitorio. Vives al día y si se te presenta la oportunidad de disfrutar de unos momentos de placer, la aprovechas. Los hombres que tenían dinero estaban dispuestos a pagar cualquier precio para tener a una mujer joven durante una noche, una hora o lo que fuese. En tiempo de guerra se crea cierta promiscuidad sexual entre las personas que están separadas de sus parejas, lo que destruye las relaciones que tenían en su país. Desde chicas playboy hasta burdeles, el ejército puso de su parte para ayudar a los chicos destinados en ultramar. Desde luego, tener en una de las bases militares estadounidenses más grandes un salón de masajes con unas 150 mujeres vietnamitas trabajando allí era un gran respaldo. Estas son las historias de lujuria y amor en la línea de fuego, durante una de las eras más controvertidas de la historia americana. A continuación, sexo en la guerra de Vietnam. A diferencia de muchas guerras, la de Vietnam no estalló en un momento de furia. Más bien fue evolucionando y recrudeciéndose durante el transcurso de una década. Para muchos soldados, la victoria llegó a ser menos importante que simplemente sobrevivir a su periodo de servicio. 12 meses para el ejército y 13 meses para los marines. Cada día un grupo de soldados partía y otro llegaba con las últimas noticias de casa. Y lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos parecía nada menos que una revolución política, cultural y social. El recrudecimiento de la guerra coincidió con un aumento de la conciencia social ciudadana, encabezado por la juventud. El rígido conformismo de los años 50 estaba siendo postergado por el rock and roll, la libertad de expresión, los derechos civiles y un nuevo y sorprendente aperturismo sexual. Los primeros grupos de la contracultura hippie de los años 60 pensaban que lo obsceno era la guerra, no el sexo. Estudiantes de la Universidad de Stanford empezaron a vender insignias con el eslogan «Haz el amor, no la guerra». El lema se convirtió en la consigna de la revolución sexual. Durante la revolución sexual, la gente luchaba por la libertad de expresión y al mismo tiempo, las personas que iban a la guerra de Vietnam, gente de edades similares, compartían la preocupación por esos mismos temas. Los universitarios se enfrentaban al reclutamiento. Había la idea de que mañana podrían llamarte a filas y mandarte a la guerra. Y la opinión general era que querían disfrutar de su cuerpo antes de que lo reclamase el gobierno. Si tenías 17 o 18 años pensabas, al menos dejadme hacer el amor antes de ir a Vietnam. A finales de los años 60, más de 500.000 de americanos estaban destacados en el sudeste de Asia. Casi todos eran hombres jóvenes y solteros, y al igual que en todas las guerras, el sexo se convirtió en la gran evasión. Algunos chicos mantenían relaciones muy profundas. Para otros, las relaciones eran superficiales y pagaban por ellas. Esa era una forma de vida allí. En Vietnam, la prostitución tenía su propio sabor característico. Los soldados americanos compraban sexo en burdeles, clubes nocturnos o en las calles de la mayoría de las ciudades más importantes del país. Eric Carson, cocinero del 101 Regimiento de Infantería Ligera Aerotransportable, dice que con frecuencia le hicieron proposiciones en la antigua ciudad de Hue, situada en las cercanías de su base en las tierras altas centrales. Si llegabas a Hue en un camión, en el cruce principal, chicos vietnamitas en motocicletas rodeaban el camión. No sé si podríamos llamarlos proxenetas, supongo que sí. Porque te subían en la moto, te llevaban donde necesitabas ir, te dejaban, mantenías relaciones, pagabas y después te volvías a subir otra vez a la moto y te dejaban en el lugar donde te habían recogido. El sexo estaba totalmente disponible.
Era muy barato. 2 euros, 4 euros. Para las mujeres, el meterse en el negocio del sexo era una de las pocas opciones en términos de supervivencia. Algunas mujeres que trabajaban en bares o en burdeles eran el único sostén de sus familias. Pero había mujeres que lo elegían porque representaba una especie de libertad, en el sentido de que no tendrían que responder a sus familias y podían ganar su propio dinero. Las mujeres de la clase media que podían permitirse maquillaje y minifaldas trabajaban en coctelerías y discotecas de la animada ciudad de Saigón, conocida entonces como la Perla de Oriente y en la actualidad como ciudad de Ho Chi Minh. Las casas de lonicinio se alineaban en la calle Tudor, una zona en la que un soldado sediento estaba seguro de ligar. Los burdeles solían emplear hombres vietnamitas para abordar a los clientes. Rondaban las calles diciendo: «Hey Joe, ¿quieres bum bum?». Entré. Había 2 chicas preciosas. Se levantaron, se acercaron a mi amigo y a mí, nos cogieron de la mano y nos llevaron a cada uno a un dormitorio. Buena cama, ventilador, muy bien arreglado. Y la chica me tira sobre la cama y empieza a quitarme la ropa. Entonces nos ponemos muy cachondos y nos volvemos locos. Yo pensé, ¡wow! Esto no es Brooklyn. En el punto álgido de la guerra había 500.000 de prostitutas en Vietnam del Sur. Prácticamente una por cada soldado americano, y además de los soldados, había miles de civiles americanos trabajando en el país. En Vietnam, el sexo era diferente según el trabajo que desempeñases. Obreros de la construcción que estaban en Vietnam ganaban 5, 6 o 10 veces más que los soldados. Se establecían en un sitio y entablaban relaciones duraderas con jóvenes vietnamitas como amantes. Los soldados con destino permanente en las cercanías de Saigón gozaban de cierta libertad fuera de la base y a menudo buscaban relaciones duraderas. Compraban mujeres por una semana, un mes o incluso un año. Las mujeres eran llamadas chicas de alquiler y la acción se conocía como bungalowing. Por regla general, un soldado alquilaba un apartamento para su amante vietnamita que compartían cuando él estaba de permiso. Una acompañante que hablase inglés pedía 8 euros al día, o 37 por 5 días. Las chicas tenían novios que estaban dispuestos a cuidar de ellas, a pagar el alquiler, a ser buenos con ellas. Las chicas los cuidaban muy bien, y eso se consideraba una relación sólida. Los soldados casados o que tenían novia en su país buscaban compañeras vietnamitas para que les hiciesen más llevadero su periodo de servicio. Como era una época de aperturismo sexual, muchos racionalizaron sus aventuras amorosas. Había chicos que ni siquiera pensaban en tener relaciones sexuales porque estaban casados o porque tenían novia. Pero allí todos teníamos una vida diferente. Steve Edmunds era un soldado raso o quinto de la 4ª División de Infantería con base en las Tierras Altas Centrales. En un momento dado, Edmunds se hartó de la guerra y se ausentó sin permiso. Viajó hasta Saigón, donde encontró una amante vietnamita. En uno de esos bares conocí a una chica. Nos hicimos amigos y en los días posteriores nos vimos bastante. Me cuidaba muy bien. Probablemente fue mi primer amor. Y a diferencia de la mayoría o de muchos hombres de los que estaban allí, yo no tenía novia en aquel momento. Ella se convirtió en la primera mujer que fue muy buena conmigo. Posteriormente, Edmunds pudo volver a su unidad para cumplir su periodo de servicio. No volvió a ver a la joven, pero algunos hombres se enamoraron tanto que abandonaron a la familia que tenían en su país. En 1968, la esposa de un soldado americano voló a Vietnam para recuperar a su díscolo marido. Dio un espectáculo durante un discurso del embajador americano Ellsworth Bunker en Saigón.
Se puso delante de la tribuna donde hablaba Ellsworth Bunker y se desnudó. Allí estaba una esposa americana diciendo: «Encuentren a mi marido». Llegó la policía militar. Ellos solían buscar cadáveres y restos humanos. Envolvieron a la mujer en una manta y se la llevaron. Hubo gente que descubrió la cultura asiática y quedó fascinada. Le volvió la espalda a América y se quedó. En tiempo de guerra se crea cierta promiscuidad sexual entre las personas que están separadas de sus parejas, lo que destruye las relaciones que tenían en su país. A finales de los años 60, el 70% de las mujeres americanas pensaba que las relaciones prematrimoniales eran socialmente aceptables. La invención de la píldora anticonceptiva significaba que el sexo podía ser ocasional, sin compromisos. Resultado de ello, muchas de las 11.500 mujeres, la mayor parte enfermeras, que sirvieron en Vietnam, fueron con los mismos conocimientos carnales y deseos que los hombres. La capitana Winnie Smith, enfermera militar destinada en Saigón entre 1966 y 1967, atendió algunas de las heridas más graves de la guerra. En cuanto a las relaciones, todo el mundo quería vivir el momento. Cuando me enamoré de aquel primer hombre, estaba casado, tenía una esposa esperando y yo sabía que no sería una relación duradera, pero estábamos viviendo en una época y en un lugar donde la gente se moría, donde la gente se marchaba constantemente y aprendimos a vivir el hoy sin pensar en el mañana. El aluvión de atención que recibía Winnie al ser una de las pocas mujeres caucásicas, u ojos redondos como las llamaban, a veces la hacía sentir incómoda. Me observaban continuamente, me silbaban. Podías hacerte una idea de lo que sienten las estrellas de cine. Era difícil animar. No podías animar a todo el mundo. Había 300.000 hombres y 300 mujeres. Según Winnie, la escasez de mujeres en el ejército a menudo movía a los comandantes a presionar a las enfermeras para que asistiesen a las fiestas de los jefazos con la esperanza de que extendiesen sus obligaciones, más allá de cuidar a los heridos. Una de las cosas con las que me encontré fueron las fiestas obligatorias. Un general o un coronel o algún mando daba una fiesta en su casa y quería mujeres. La orden llegaba al hospital. Nos ordenaban asistir a esas fiestas. Si no ibas, perjudicabas tu carrera. Para muchas mujeres vietnamitas, la política del sexo era mucho más dura y más personal. Lei Lee Haislip creció en la ciudad agrícola de Qui La, a 5 kilómetros de la ciudad costera de Da Nang y cerca de la base militar estadounidense más grande del país. En su primera adolescencia, Lei Lee intentó ganarse la vida de forma respetable, trabajando en el campo de arroz de su familia y vendiendo cigarrillos a los soldados americanos. Sin embargo, en 1965, a los 16 años de edad, era madre soltera y apenas tenía para vivir. Entonces fue abordada por un soldado. El soldado americano viene con su dinero, me lo tiende y dice: «Toma, ¿lo quieres o no?». Y la mitad de mí decía: «Estás de broma. Nadie pagaría tanto dinero por una joven que nunca ha tenido ninguna experiencia con los soldados americanos». El soldado le ofreció a Lei Lee $400 por mantener relaciones sexuales con él y con uno de sus amigos. Era dinero suficiente para sostener a su hijo pequeño y a su familia durante un año entero. Necesitada y desesperada, Lei Lee tomó la decisión más difícil de su corta vida. Prostitución. Esa palabra nunca había entrado en mi vida. Nunca entraría en mi familia. Pero como llegó la guerra y nos lo quitaron todo. Lei Lee dice que nunca volvió a prostituirse, pero admite que durante el transcurso de la guerra, ella y su hermana tuvieron novios americanos que a veces les daban dinero para el alquiler, comida o ropa. No estuve atrapada en ninguna relación duradera, aunque conocí muchos hombres que me dejaron recuerdos agradables y tristes también.
1968, uno de los años más tumultuosos de la historia estadounidense. Disturbios, protestas, asesinatos. El marco idóneo se había creado el 31 de enero de aquel año, cuando los vietnamitas celebraban el Tet, la festividad del Año Nuevo Lunar. Las tropas norvietnamitas lanzaron un ataque sorpresa sobre todas las bases militares y ciudades importantes de Vietnam del Sur. Hubo numerosas víctimas survietnamitas y americanas. El devastador ataque se conoció como la Ofensiva del Tet. Los soldados americanos se dieron cuenta de que Vietnam iba a ser una guerra de desgaste. Muchos solo esperaban con impaciencia dos cosas: irse a casa e irse de permiso. A todos los soldados destacados en Vietnam se les ofreció una semana de permiso denominada Reposo y Relax o R&R durante su periodo de servicio. Muchos soldados decidían pasar el permiso con su familia, pero otros preferían buscar emociones. El gobierno pagaba a las aerolíneas Pan Am más de 16 millones de euros anuales para transportar a las tropas a ciudades exóticas como Bangkok, Singapur, Penang y Manila. En todas las ciudades R&R, el ejército instruía a los soldados sobre dónde podían encontrar mujeres o sobre dónde acudir si contraían una enfermedad. También hacía avisos informales. En Taipei, por ejemplo, no contratéis una chica más de 24 horas. No suelen tener tan buen aspecto por la mañana. La R&R era genial. Todos los reclutas la esperaban con ansiedad, aunque habría que cambiarle el nombre. El propósito de la R&R era reposo y relax, pero en realidad debería llamarse S&S, saturación sexual. Yo fui a Bangkok y, repito, vives el momento. Los salones de masaje se estaban poniendo de moda en los Estados Unidos, pero en el sudeste de Asia estaban por todas partes. Los soldados salían de la jungla embarrada y entraban en los sensuales spas donde las mujeres los bañaban, les daban masajes y desplegaban sus artes de seducción. Salías de la jungla y la primera cosa que hacía una mujer era lavarte. Mucho antes del sexo, le prestaban atención a tu cuerpo, a su limpieza. Era un tipo de atención desconocida en América, aunque en los 70 ya había salones de masaje en América. Me trataron como a un rey. Era una sensación muy agradable. Tuve a la misma chica durante los 5 días de la R&R. Tenía 183 euros para la R&R, 22 euros para la semana de hotel y 22 euros para contratar a un taxista para toda la semana. Lo tenías a tu disposición las 24 horas, te llevaba donde quisieras. La chica costaba 10 euros diarios y al final del tercer día solamente me quedaban $6. Por muy satisfactoria que fuese la R&R, solo duraba una semana. Para los soldados que estaban de campaña o en el campo, como decían, a menudo el sexo era más fantasía que realidad. En los años 60, Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy, se había convertido en el gurú del sexo de América. Playboy era la primera publicación que ofrecía desnudos para el mercado popular. La popularidad de la revista pronto llegó a Vietnam y se hicieron planes para distribuirla al por mayor. Recibimos una carta de un batallón que estaba destacado en Vietnam. Bueno, querían que distribuyésemos los primeros ejemplares en Vietnam y se preguntaban si la conejita del año, Joe Collins, podría entregarlos. Y lo arreglamos. La joven Collins, de 19 años, los complació. Voló en un helicóptero privado el Playboy especial Revistas en Mano. Apodada Joe de los reclutas, la visita de la conejita Playboy fue celebrada por el batallón. Playboy fue la publicación de la guerra de Vietnam. Los soldados la llevaban al campo de batalla y creaban sus propios clubes Playboy en los barracones en Vietnam. Las fotos de Playboy empapelaban los barracones y las suscripciones a la revista aumentaron a 7 millones durante la época de Vietnam.
Los hombres destinados en Vietnam trataron a la conejita como su chica de revista. Podías ir a Vietnam y determinar el día que había llegado una unidad por la antigüedad de la conejita clavada en la pared de sus barracones o refugios. La vendían en el economato militar y puede que los chicos que no iban a los pueblos ni a los salones de masaje eran los que más la leían. Yo no la leía mucho porque tenía sexo en abundancia siempre que quería. Para los soldados, la pornografía impresa es increíblemente importante. Les facilita una puerta de entrada a una fantasía sexual. Creo que la pornografía en Vietnam les facilitó una gran evasión en contraste a la vida brutal y violenta que llevaban. Corría el año 1969. El recién elegido presidente Richard Nixon ordenó secretamente bombardeos sobre Camboya y Washington DC se convirtió en escenario de gigantescas manifestaciones antibélicas. Más que cualquier otra cosa, la música simbolizaba la tensión política y sexual de la época. Los conciertos se convirtieron en enormes experiencias orgiásticas. La movida culminó cuando 500.000 de personas se reunió en Woodstock, Nueva York, en 1969, para 3 días de paz y amor. Inevitablemente, tanto la música como el mensaje llegaron a las bases americanas en Vietnam. En los 60, el sexo está en la vanguardia de las letras. Let's spend the night together. Pasemos la noche juntos. Los Rolling Stones eran sexuales, no solo en sus letras, sino también en su descaro. Era una actitud sexual. Jim Morrison tenía una actitud sexual. La gente tenía relaciones sexuales escuchando a Hendrix y los Stones, y los soldados que estaban en Vietnam también. Esa música llegaba y conmovía a todo el mundo. La música se convirtió en un lubricante sexual, junto con una gran variedad de drogas. En Vietnam, muchas prostitutas pasaban drogas como hachís y heroína a través de las alambradas que cercaban las instalaciones militares. Ibas a las alambradas a comprar drogas. Tú te quedabas a un lado de la alambrada y la mujer, desde el otro, te hacía una mamadita en medio de la jungla. Era una especie de necesidad desesperada de tener alguna clase de contacto sexual. A medida que se recrudecía la guerra, los oficiales del ejército comenzaron a darse cuenta de que no podían controlar el sexo, ni siquiera dentro de sus instalaciones, que con frecuencia eran objetivo de prostitutas conocidas como chicas del té. En ninguna parte eso fue más evidente que en las tierras altas centrales de Vietnam, donde más de 21.000 hombres del 1º de Caballería establecieron un campamento base temporal a las afueras de la pequeña ciudad de An Kay. En 1968, 1/3 de los soldados americanos destacados en esa zona tenían enfermedades venéreas. En un movimiento sin precedentes, el ejército declaró a An Kay zona de acceso prohibido. Pero la moral cayó tan rápido como la enfermedad y la economía local se sumergió en la depresión. Los ancianos vietnamitas propusieron una solución: un burdel controlado de 10 hectáreas. El ejército consintió. Construyeron un prostíbulo gigantesco. Lo llamaban Disneylandia Oriental. Este paraíso para los promiscuos, cuasi oficial, constaba de 40 salones de hormigón cercados con alambradas con nombres como Paraíso, Cachitas de Oro y Salón de Té. Un polvito Kiki costaba entre 2 y 4 euros. La policía militar patrullaba el complejo. Las mujeres vietnamitas obtenían una tarjeta de artista y los médicos las examinaban con regularidad. Ese fue el intento más famoso de controlar la prostitución, e intentaron hacerlo de una forma no punitiva. Pero no puede decirse si funcionó de verdad alguna vez. Los jefazos militares despreciaban el recinto, pero les parecía difícil emitir un juicio crítico. Un coronel dijo: queríamos conseguir lo mejor para nuestros hombres con el menor daño.
Aparentemente, Disneylandia Oriental era el primer prostíbulo controlado. Pero según algunos soldados, no era la única operación similar. Desde luego, tener en una de las bases militares estadounidenses más importantes, como Kuche, donde yo estuve en Nochebuena, tener un salón de masajes que probablemente tenía 150 mujeres vietnamitas trabajando allí, eso es un gran respaldo. Había un sitio a las afueras del campamento base que se llamaba Ciudad del Pecado y era una manzana llena de burdeles y bares improvisados a ambos lados de la calle. Yo tuve la oportunidad de ir allí una o dos veces durante el servicio. You're in a strange country now, with strange and lovely girls, and some even stranger diseases. Las enfermedades venéreas siempre han sido una realidad en el frente. El número de casos con enfermedades venéreas notificado en la guerra de Vietnam, más de 28 de cada 100 hombres, superaban a cualquier guerra anterior. Diría que de todos los problemas médicos en Vietnam era el más diagnosticado. Sin embargo, no era debilitante. Los pacientes solo estaban allí un par de horas. Les hacían un frontis, les ponían una inyección de penicilina y se marchaban. Aunque el 99% de los casos eran tratados de manera eficaz con penicilina, los mitos de tiempo de guerra exacerbaron los temores sobre supuestos tipos de enfermedades venéreas incurables. Presuntamente, en Vietnam, había una grotesca enfermedad de transmisión sexual llamada la rosa negra vietnamita, que provocaba que el miembro se volviese negro y se cayese. Había una cosa que llamaban pene infecto. Dejo eso a su imaginación. Había microbios que se agarraban con pinzas a los órganos internos y eran incurables. Sin embargo, las películas educativas y los avisos formales poco hicieron para sofocar las ansias de sexo de muchos soldados. Te entraba pánico al pensar que se te caía el pene, pero hablé con unos chicos y nadie había tenido problemas. Así que pensé, bueno, vale. Nunca usé condón, mantuve relaciones libremente y nunca cogí nada. Sin problema, sin preocupación. Yo era alérgico a la penicilina, pero no me preocupaba. Sin problema, era lo que menos te preocupaba. El único modo efectivo de suprimir el sexo o la enfermedad era el FTS. Así llamaban los reclutas a la fecha límite de sexo. Un día determinado varias semanas antes de la fecha de regreso a los Estados Unidos prevista para el soldado. Durante ese periodo los soldados intentaban abstenerse de mantener relaciones, porque si contraían una enfermedad venérea no se les permitiría salir de Vietnam hasta que estuviesen curados. Pero en ocasiones las enfermedades venéreas se convertían en una preocupación secundaria. Se decía que había una casa de putas, un burdel, donde te hacían una mamada a cambio de una granada. Y al parecer, un comandante fue a investigar eso. Y maltrató a la chica mientras ésta le practicaba el sexo oral, así que ella le mordió. Él fue al médico y le dieron el corazón púrpura por las heridas recibidas en acto de felación de servicio. No hay manera de verificar la exactitud de tales historias, pero se sabe que en Vietnam se negociaron favores sexuales a cambio de granadas de mano y otras armas. Por más que el intercambio pudiese a su vez causar la muerte del soldado libidinoso y posiblemente de todo su batallón. Los soldados americanos pronto descubrirían que incluso la mujer más sumisa podía ser en realidad el enemigo. En Vietnam el enemigo no solo era el ejército regular del norte, sino también los rebeldes del sur. El Vietcong, o VC, eran guerrillas survietnamitas que lucharon a favor de la causa comunista durante la guerra. El grupo, que se escondía en junglas y túneles en Vietnam del Sur, también reclutaba mujeres como espías del norte. Se sabe que al menos una de esas saboteadoras se hizo pasar por prostituta de lujo durante años. Esa mujer vive en Hanoi en la actualidad. Primero fue prostituta de los franceses, después de los americanos, pero no es prostituta. Es una espía de alto grado.
Y lo mismo hicieron muchas vietnamitas en el sur en aquella época. Cantantes de ópera, estrellas de cine, amas de casa, que estaban relacionadas con el norte, con el Vietcong. Mujeres de clase alta con conexiones en Saigón también eran reclutadas como agentes. Haciéndose pasar por elegantes prostitutas, supuestamente se acostaban con oficiales survietnamitas y americanos y pasaban secretos al gobierno norvietnamita. Pero la mayoría de estos casos no pueden ser verificados. Las relaciones entre soldados americanos y estas mujeres es muy complicada, debido a los mitos relacionados con el hecho de que las mujeres vietnamitas eran soldados, además de trabajadoras del sexo. Las leyendas sobre las mujeres vietnamitas tenían que ver con el peligro, tenían que ver con el racismo. El modo que tenían de hablar de las vietnamitas te hacía pensar que cada vietnamita que conocías, si te dabas la vuelta, te iba a cortar la garganta. Entonces pensé, ¿qué hacemos aquí protegiendo a esta gente si van a cortarnos la garganta? No tenía mucho sentido. Se desconoce qué información crucial obtuvieron gracias a las actividades de espionaje. Pero las mujeres vietnamitas no se limitaban a espiar a los americanos. Aunque las mujeres americanas tenían prohibido entrar en combate en Vietnam, el gobierno norvietnamita practicaba la igualdad sexual en lo referente a reclutar mujeres para el combate. Cientos de survietnamitas se incorporaron al Frente de Liberación Nacional y lucharon contra el gobierno de Saigón y el gobierno americano. Las mujeres llamadas guerreras de pelo largo eran protegidas del presidente vietnamita Ho Chi Minh. Les reconoció el mérito de ayudar a la causa comunista. En Vietnam, las mujeres han luchado desde tiempos inmemoriales, así que les parece lógico que lo hagan. No es algo excepcional que una mujer sea una heroína. Ho Chi Minh elogió a las guerreras de pelo largo por sus heroicos esfuerzos durante la contienda. Sin embargo, en lo relativo al sexo, el tío Ho impuso la abstinencia total entre sus tropas. Pensaba que los soldados tenían que concentrarse por completo en la guerra y no en su líbido. Intentó dar ejemplo declarando su propio celibato. Animaba a la castidad, intentó ser modelo, afirmaba que él era el modelo de castidad, pero hay datos contradictorios que afirman que tenía una mujer en Rusia, otra en China. Animaba a las personas que participaban en el esfuerzo bélico a la abstinencia sexual, sobre todo a las mujeres jóvenes. Eso no quiere decir que lo hiciesen. De hecho, muchos no lo hacían. Aunque miles de mujeres, tanto del norte como del sur, estaban orgullosas de su herencia vietnamita, muchas otras querían americanizarse. Sexo y raza se entrecruzaban con frecuencia en Vietnam. Las prostitutas de lujo podían costearse operaciones de estética para hacerse más caucásicas y con un poco de suerte más atractivas para sus clientes americanos. Prótesis de silicona para pechos y caderas, narices más grandes y ojos más redondos estaban entre las operaciones más demandadas. Intentaban de mil maneras parecerse a las mujeres americanas para complacer a los hombres americanos. Pero creo que a la mayoría de los americanos no les gustaba eso. Nos querían tal y como éramos. Decían, tenéis una melena negra, lisa y preciosa. Ellos querían eso. Somos pequeñitas. A ellos les gustaba. No les exigíamos nada. Nunca. Eso es lo que ellos valoraban. En 1971 las fuerzas americanas en Vietnam habían sido reducidas a 140.000 soldados. Mientras el presidente Nixon se veía sometido a una creciente presión para poner fin al conflicto, las aventuras amorosas seguían floreciendo en ultramar. Laylie Haislip mantuvo diversas relaciones durante el conflicto, pero solo un americano hizo palpitar su corazón.
En una fiesta, Leigh Lee se enamoró locamente de un comandante del ejército americano al que ella llamaba Dan de Parma. No tengo palabras para explicar el amor que sentí por él. Era amor puro. No tenía nada que ver con el sexo. No hicimos el amor durante mucho tiempo. Pero este amor no puedo evitarlo. Pero surgieron complicaciones. Dan tenía esposa e hijos en América y se sentía culpable abandonándolos. La misma Leigh Lee hacía poco que se había casado con un americano, un contratista civil. No tenía sentimientos apasionados hacia ese hombre, pero él le había prometido un billete para salir de Vietnam. Con lágrimas y tristeza, Leigh Lee y Dan rompieron su aventura y siguieron caminos separados. Sé lo que está bien y lo que está mal. El bien para mí es quedarme con mi marido, serle fiel y cuidar de mis hijos. En 1972, Leigh Lee inmigró a los Estados Unidos con sus 2 hijos. En los 15 años posteriores habría de enviudar 2 veces, pero nunca olvidó lo que había sentido por Dan de Parma. Leigh Lee y Dan por fin se reunieron en Hawái en 1987. Entonces él estaba divorciado, pero Leigh Lee ya no era la sumisa chica vietnamita que él había conocido. Me había emancipado. Había adquirido conocimientos, experiencia y era económicamente independiente. Quería vivir mi propia vida, así que decidimos que no iba a funcionar. Desde la guerra, Leigh Lee escribió 2 autobiografías. En 1993, el director Oliver Stone adaptó su libro, Cuando el cielo y la tierra cambiaron de sitio, para una película de Hollywood, El cielo y la tierra. Leigh Lee es madre de 3 hijos. 2 de ellos son asioamericanos. Ellos, al igual que muchos otros, comparten el valioso y a veces trágico legado del sexo en Vietnam. En la caída de Saigón el 30 de abril de 1975, los tanques del ejército norvietnamita sitiaron la Perla de Oriente y pusieron fin a la lucha survietnamita por la independencia. La guerra había acabado. Pero aún con la retirada de los americanos, el destino de más de 8.000 niños hijos de padres americanos vietnamitas seguía siendo incierto. Durante la guerra, los métodos de control de natalidad modernos no estaban disponibles y los básicos preservativos eran a menudo demasiado caros para las mujeres vietnamitas. Quien Nguyen, hijo de un ingeniero civil americano, fue uno de los asioamericanos que quedó atrás. Él y los otros se convertirían en parias, Bu Doi, niños del polvo. Me di cuenta de que yo era poco grato en aquella cultura. Por el color de mi piel, los norvietnamitas me odiaban a mí y a los asioamericanos por la ira enraizada que sentían hacia los americanos que habían invadido su país. Los survietnamitas me odiaban a mí y a los asioamericanos porque los americanos los habían abandonado cuando más los necesitaban. Sí, desde el principio quise marcharme. Al igual que miles de survietnamitas perseguidos, Quien intentó escapar de Vietnam en barco. Pero la pequeña embarcación no resistió. Quien regresó nadando a la costa, fue detenido y encarcelado durante 2 meses. Mi madre fue a la cárcel y recuerdo que tuvo que intercambiar favores sexuales con unos oficiales comunistas para sacarme de allí. No había tenido que hacer favores sexuales a los soldados americanos, pero tuvo que hacérselos a los comunistas para conseguir mi libertad. Quien escribió cartas al consulado americano rogando que le permitiesen salir del país. En 1982, debido a las presiones de Naciones Unidas, el gobierno americano autorizó el programa de salida ordenada que permitía a los asioamericanos y a sus familias inmigrar a los Estados Unidos. Quien, su madre y su hermano asioamericano consiguieron visados estadounidenses. Una vez establecido en Nueva York, Quien se matriculó en la Universidad de Nueva York y con el tiempo se hizo dentista. En 2001, Quien escribió su autobiografía,
el no deseado. El fin de la guerra dio lugar a alegres y emotivos regresos al hogar para los soldados que habían estado separados de sus seres queridos. Pero el periodo subsiguiente a la guerra de Vietnam también fue traumático, ya que más de 58.000 estadounidenses habían perdido la vida o habían sido declarados desaparecidos en combate. Estados Unidos había perdido su primera guerra y muchos de sus valores habían experimentado un cambio radical. En aquella época, la impresión era que los soldados, al regresar de Vietnam, serían rechazados por los hippies, rechazados por sus novias del instituto por asesinos de bebés, por bárbaros. Yo hablé con los soldados y me dijeron, no, eso no nos pasó nunca. Pero ocurrió lo contrario. Al regresar se encontraban con que sus novias del instituto no los excitaban. Volvían de un sitio donde la libertad y la actitud sexual eran radicalmente distintos, diferentes. La cultura sexual también cambió para las mujeres que regresaban de Vietnam a una sociedad más concienciada con el feminismo. Me resultaba chocante no despertar atención entre los hombres. ¿Sabes? Podía andar por la calle y los hombres no me miraban. Por una parte, echaba de menos esa atención, el no tener que esforzarme para conocer a alguien, aunque por otra, era un alivio. Después de la guerra, el gobierno vietnamita castigó a las prostitutas que, según ellos, habían traicionado a su país, confraternizando con el enemigo. Sin embargo, la industria del sexo siguió prosperando en las ciudades R&R, en el sudoeste de Asia. Creo que uno de los legados de Vietnam es el turismo sexual. No sé si debería achacarlo al conflicto de Vietnam, pero hay gente que viaja a Asia para obtener cierta clase de sexo. Se fletan aviones desde Alemania y desde América. Van para experimentar una cierta cultura sexual, y esa cultura es, posiblemente, el legado de aquella guerra. Algunos veteranos han intentado reparar las amargas heridas de la guerra. Desde finales de los años 80, Steve Edmunds, junto a un grupo de excombatientes, viaja todos los años a Vietnam para trabajar en el voluntariado. Al principio, la gente que nos encontrábamos nos ofrecían las mismas cosas. ¿Queréis drogas? ¿Queréis mujeres? ¿Queréis alcohol? Y yo decía, no hemos vuelto por eso. Eso fue lo que hicimos cuando estuvimos aquí hace 30 años. Edmunds a menudo se pregunta si volverá a cruzarse con su antigua amante y posiblemente con un hijo durante una de sus visitas. Si de verdad quiero saberlo, puede que no. Hay muchas posibilidades de que haya tenido un hijo mío. Estuvimos juntos 10 días. Bueno, ese es otro motivo por el que sigo volviendo. Por si surge la oportunidad. Se ha dicho que el amor lo puede todo. Durante la guerra de Vietnam, el amor fue a veces el único vencedor. El sexo en la guerra de Vietnam fue una manera de que los soldados pudieran mantener la cordura, ya fuese un breve encuentro con una prostituta sin nombre o una relación trascendente con una chica asiática. En medio de un caos de muerte y supervivencia, el calor humano salvó a muchos soldados.